Buenas tardes, mi nombre es Emma de Valentín. Soy madre de dos niños y como madres de la comunidad Charlotte Mason vimos la necesidad de mantener el consejo de hermanas mayores en la fe, sustentándonos en Tito 2, 4 al 5, y como objetivo de estos consejos recibidos, que queden para bendición de hermanas más jóvenes y así direccionar su mirada en Cristo a través de este conversatorio. Es una bendición que el Señor me permite tener en este conversatorio, puesto que lo haré con una hermana que es esposa de pastor. Le apasiona llevar el mensaje de la feminidad bíblica a las mujeres de habla hispana. Su anhelo es verlas conocer y abrazar la verdad que las hace libres en Cristo. Sirve en el ministerio de Aviva Nuestros Corazones como la voz de Nancy Lee DeMoss. Tiene 3 hijos y además Dios le ha regalado 7 hermosos nietos, uno para cada día de la semana. Es una alegría para mí compartir este conversatorio con nuestra hermana Patricia de Saladín, con quien vamos a tratar el tema el apoyo ministerial al esposo. Bueno, la dejo para que se presente antes de abordar las preguntas. Hola Emma, es un gusto para mí también estar compartiendo hoy contigo y con todas las que vean esta entrevista, ¿verdad? Esta conversación. Y sí, para mí es un gozo poder servir en eso que dice Tito 2. Hacemos esto porque existe Tito 2, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y alabo el hecho de que ustedes quieran buscar el consejo de hermanas más maduras, porque una cosa que comentaba hace unos días en una reunión de mujeres en nuestra iglesia es que muchas veces hoy en día las jóvenes buscan el consejo unas de otras. Y no que eso esté mal, pero hay una sabiduría que está en la palabra de Dios que dice que la mujer más joven debe buscar el consejo de la anciana y la anciana debe querer buscar bendecir a la más joven con la experiencia de tantos años. Y algo diferente de como me presentaste es que ya de 7 nietecitos ahora viene la octava, otra niña, una niñita. O sea que la familia sigue creciendo. Qué bueno, hermana. Realmente nos alegramos con usted, eh, y sabemos de que es bendición de Dios. Cada nieto, cada vida que el Señor en su soberana voluntad permite. Amén. Eh, para poder abordar ya el tema, eh, primeramente le damos gracias a Dios porque en su soberana voluntad nos permite tener este tiempo con usted. Y el tema que quisiéramos pudiera abordar es, como esposa de pastor, misionero, líder que sirve en una iglesia local, ¿cuál diría usted es el equilibrio en el servicio entre la iglesia y la familia? Bueno, eh, yo creo, en mi experiencia, yo tengo 43 años de casada y de esos 43 años de casada, mi esposo ha sido pastor desde el año 1985, o sea, son muchos años que ya han transcurrido y en el sentido de que hemos vivido muchas etapas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que lo primero que yo le diría a una esposa de pastor, a un joven o de cualquier edad, es que ella debe reconocer su identidad y sus prioridades, independientemente de que ella es esposa de pastor. Porque hay una serie de prioridades en la vida cristiana de toda mujer y de todo creyente que deben ser llevadas a cabo en ese equilibrio entre la iglesia y la familia. La Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre de Dios, el pastor, debe gobernar su propia casa, porque si él no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí entra un rol clave para la mujer. O sea, porque diríamos, sí, pero es el hombre que debe gobernar su propia casa, sí, pero
las personas que él gobierna en esa casa juegan un rol, juegan un papel. Y esa esposa de pastor, esa hermana que quiere bendecir a su esposo y bendecir la iglesia, a la vez bendecir a su familia, debe estar clara de que su prioridad número uno es su relación con el Señor. El equilibrio va a venir cuando ella entienda que su prioridad es primero que nada su relación, su tiempo con el Señor, el conocer esa palabra, el conocer al Dios de la palabra, el pasar tiempo con el Señor, porque si ella no se no es una persona, una mujer que está sobre la roca que es Cristo, todo lo demás va a poder estar desordenado en su vida. John Piper dice que cuando Cristo es el centro del sistema solar, todos los demás planetas cogen su órbita. Entonces, esta mujer debe tener a Cristo en su lugar prioritario y luego de ahí entonces viene su familia y dentro de su familia su esposo y luego sus hijos. Fíjate que todavía no hemos llegado a la iglesia, sino que mi prioridad es el Señor, mi familia. Y me llama mucho la atención, tengo aquí la Biblia abierta en Proverbios 31, que hay un versículo que dice que el versículo 11 de Proverbios 31, dice la Reina Valera que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y la nueva versión de las Américas dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Lo cual implica que ese hombre, cuando sale de su casa, bueno, si es que sale, porque a veces los esposos trabajan en oficinas en casa, pero vamos a usar la analogía de que sale. Sabe la mujer que dejó en esa casa y que es una mujer en que su corazón está confiado. Eso implica que esta mujer, cuando él sale, él sabe que la casa va a estar en orden, los niños van a estar cuidados, las cosas van a funcionar de acuerdo al plan establecido por ambos. Y Emma, tú sabes algo que a mí me llama siempre, a pesar de tener ya, ¿verdad?, de ser una mujer mayor, de tener muchos años de casada, algo que para mí es muy, muy importante en esto de hacer el balance, ¿verdad?, entre en mi casa, la iglesia y quiénes soy, es volver a mi diseño de mujer. Porque muchas veces nos desenfocamos porque tampoco estamos claras con eso. Dios me diseñó mujer, me diseñó ayuda idónea. Entonces yo debo siempre estar clara que mi esposo es la cabeza y que yo soy ayuda idónea. Y aún en todo esto que yo estoy diciendo, la palabra final, o sea, la palabra de orden en una casa la tiene el esposo. Que la hermana Patricia dijo esto y esto y aquello. Y yo que todo lo que yo diga sea bíblico. Pero si yo dijera algo, que el esposo dice algo diferente, él es la cabeza de esa casa. La casa debe funcionar bajo el liderazgo de él y es un hombre, si es un hombre de Dios, si es un pastor, si es un misionero, debe tener claro lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, independientemente de que de que tú eres esposa de pastor o esposa de misionero o de un siervo del Señor, tu papel de mujer, de esposa y de madre, en muchos sentidos, difiere al de la esposa del médico, o la de la esposa del abogado, o la esposa del plomero. Claro, sabemos que hay una gran diferencia, porque nosotras somos parte de esa iglesia, nosotros somos hijas de Dios, nosotros amamos la familia de la fe, pero así como la esposa, el médico se va a sus labores y la esposa se queda en su casa cuidando de sus niños y de su casa, así la esposa del pastor, en el tema de prioridades, debe darle prioridad a su esposo, a sus hijos. Luego, en el orden de prioridades, en el caso del hombre, por ejemplo, está su trabajo, porque la palabra de Dios dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego viene la iglesia. En el caso del pastor, su trabajo es el ser pastor, el cuidar la grey de Dios. Pero en el caso de ella, de la esposa, su prioridad sigue siendo su hogar, sus niños, el hecho de que ella tiene que
llevar a cabo esa labor sagrada y tan importante, que es lo que permite que ese hombre salga de su casa confiado en que dejó una mujer sensata, una mujer con una mente sofrón, como dice la palabra de Dios, una mujer que va a llevar a cabo todas las tareas de un día en el contexto de su casa. Entonces, el equilibrio con la iglesia lo va a determinar la edad de los niños, la situación que esté, o sea, la situación de vida que en los primeros años varía mucho. Cuando los niños son pequeños, cuando se puede, cuando no se puede ir, cuando tengo ayuda, tengo quizás una abuelita o alguien que se me puede quedar con un niño en lo que yo hago algo, pero siempre sabiendo que la prioridad es mi hogar y dentro de mi hogar, mi esposo y luego mis niños. Entonces luego las cosas van a tomar su lugar. Sí, No interesante. sé si, no sé si te lo contesté o sea, o si quieres algo más. Sí, sí, y mucho me recordó al libro de mujeres piadosas y hijos eh, de Tim Challies, que justamente habla de la mamá de Charles Spurgeon. Ujú, Luego habla de la mamá de John Piper, habla de la mamá de varios hombres piadosos, ¿no? Y cómo, a pesar de que los esposos tenían que hacer de repente viajes largos por el trabajo, ujú, ellas eran las que justamente iban instruyendo a sus hijos, ¿no? sí, Y me pareció también muy interesante cómo usted lo puso de que va a depender de la edad de los hijos, va a depender de la situación de la iglesia, y sí, y qué importante es que el Señor nos vaya direccionando en eso, ¿no? sí, es muy importante. Ese es Eh, nuestro trabajo principal. Así como el esposo, el pastor, el esposo, quien quiera que sea, va a proveer para la familia, es la labor de esta mujer y de la esposa que otras, que ese hogar funcione dentro de mis dones y talentos y todo lo que el Señor me ha dado de la mejor manera posible para dar gloria a Dios, para traer gloria a Dios con lo que hago con mis niños y en mi casa. sí, así es. Y luego, la siguiente pregunta que también está relacionada con eso que usted decía, ¿no? Dependiendo de la edad de los niños, eh, ¿es la instrucción de nuestros niños un servicio a Dios y nos desvincula o excusa del servicio en la iglesia local? Bueno, la instrucción de nuestros niños es un servicio a Dios. Fíjate que es nuestro ministerio principal, si pudiéramos decirlo. Yo busqué la definición de ministerio y dice que es el servicio que un creyente realiza de acuerdo a un llamado particular de Dios. Hace muchos años yo escuché un mensaje, un sermón de un pastor puritano que decía que cada vez que nosotros tenemos un niño es como las palabras que la mamá de la hija de Faraón que tomó a Moisés bebé y se lo dio de vuelta a su mamá, pero le dijo, toma este niño y críame. Y cuando sea el tiempo yo te lo pagaré. Dios nos llama a este ministerio, nos coloca estos bebés para que nosotros se los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ese es mi principal ministerio. No me desvincula ni me excusa del servicio a la iglesia, pero es una realidad. Es que una mujer, o sea, yo no, a veces nosotras decimos que las mujeres hacemos múltiples tareas a la misma vez, pero cuando yo quiero abarcar mucho, hay un refrán que no sé si se dice en Perú, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo debo concentrarme, si yo quiero hacer una labor bien, con excelencia, yo debo concentrarme. Y yo no puedo criar estos niños y que el día a día pase como, ay, amaneció un día, se acabó otro día, amaneció un día, se terminó otro día. No, yo debo tener un plan, yo debo tener una estructura. Y si yo quiero estar en muchas cosas a la misma vez, generalmente lo que se va a descuidar es lo que estamos más familiarizadas, con lo que tenemos mayor confianza, que es lo que sucede en las cuatro paredes de nuestro hogar. Por eso no es que me desvincula ni que me excusa, es que muchas veces no voy a poder. No voy a poder porque tenemos un solo cuerpo
y nada más podemos ocupar un lugar en el espacio y nuestra mente tiene que darle prioridad a lo que tiene que darle prioridad. Claro, volvemos y decimos, cada hogar es diferente, pero yo no puedo ser luz de la calle y oscuridad en mi casa. Tú sabes que hay muchas, he visto con el tiempo, que hay muchas hermanas bien intencionadas que quieren ayudar al hermanito que está en la clínica o a la hermana que hay que llevarle una sopa o al hermano que hay que hacer, y todo eso es excelente servicio de los unos a los otros. Pero yo no podría llevar una sopa mientras los míos tienen hambre en la casa, porque yo no voy a estar queriendo servir a los de afuera cuando no estoy haciendo mi labor adentro. Ahora, si yo tengo todo, si yo, porque hay mujeres que Dios las ha dotado con mucho más capacidades y disposiciones. Cada una de nosotros debe pensar de sí con cordura, como dice la Escritura, ninguna tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cada persona, cada mujer conoce sus limitaciones y hasta dónde puede llegar, pero muchas veces nos estiramos tanto, 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 que después quedamos exhaustas, que no tenemos fuerzas para nada. Y muchas veces, cuando llega al final del día, que llega el esposo, nosotras estamos, como decimos aquí, como si fuera un bagazo, hecha tiras, hecha trizas. ¿Por qué? Porque ya de por sí la maternidad y el trabajo de la casa es mucho trabajo físico. Cuando nosotros queremos entonces servir en muchas cosas en la iglesia, que no es el tiempo, ni la época de la vida, entonces nos abrumamos. ¿Y por qué te digo que no es el tiempo ni la época de la vida? Porque todo llega. Yo tuve, mira, yo tengo 3 hijos y durante muchos años mi vida eran mis 3 hijos y mi esposo. Yo al revés, yo cuando el Señor me abrió los ojos, yo le pedí perdón al Señor porque yo me concentré, yo me veía mi identidad como esposa de Eduardo, esposa de y madre de mis hijos. Y definitivamente la vida cristiana es más que esto. Yo soy hija de Dios y en ese momento mi rol era esposa y madre. Ahora yo soy esposa, pero ya mi maternidad se ve diferente y mi rol de abuela se ve diferente. En esa época yo estaba con mis manos llenas y nosotros nos levantamos y nos acostamos con esos niños y es un trabajo 24/7, los 365 días del año. Y uno llega a confundirse y muchas veces piensa, bueno, esto es todo, esto es quien yo soy. No, realmente tú eres más que eso, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Proverbios 31, y vuelvo otra vez a ese pasaje tan especial. Dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Pero eso no transcurre de la noche a la mañana, eso es toda la vida de esa mujer. Al final de su vida, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Pero fíjate, hoy mismo yo grababa unos programas que tienen que ver con esta mujer que dice que no tiene temor por su familia, porque cuando llegue el invierno su familia está vestida de ropas dobles, que ella de fuerza y dignidad es su vestidura y ella se ríe del futuro, que ella vigila la marcha de su casa, no come el pan de balde. O sea, es una mujer esforzada, trabajadora, industriosa, que está pendiente, no que los pantalones le quedan cortos a los niños, no que los pantalones le quedan cortos, pero además está pendiente de la parte espiritual de esos niños. Entonces, si yo quiero estar de aquí para allá, de aquí para allá, salgo, entro, quiero servir a tanta gente con un buen corazón, yo no voy a poder concentrarme en lo más importante, que es tome este niño y críamelo. Que ese corazón de ese marido salga confiado, que esa iglesia vea que ese hombre gobierna bien su casa, que es un hombre que dirige a su mujer y a su familia, porque tiene una mujer en su casa con una mente clara, rendida al Señor. Y que entonces ella se viste de fuerza y honor y puede mirar al futuro porque hizo planes. Pero no sé si, Emma, si tú te identificas con el hecho de que cuando llenamos la mente de muchas cosas, muchas veces, no podemos hacer las cosas bien. O sea, algo sufre, y lo que generalmente sufre es ese aspecto de la casa y los niños. Y también algo que yo no he mencionado, pero ¿y los horarios? Esos niños necesitan horarios. Cuando son bebés necesitan estructura.
Y es porque tú eres muy rígida. No, porque se necesita esa estructura para crecer, para criarlos, para que ellos se desarrollen como individuos con fortaleza y que puedan mirar en su hogar y aprender una serie de cosas que Dios te los ha entregado para que tu hogar sea el taller donde ellos van a criarse con esas gracias, esas disciplinas, esas virtudes. Entonces, yo sé que ese versículo de 2 Corintios 4 no dice esto, pero dice, porque hemos recibido este ministerio de parte del Señor por su misericordia, no desmayamos, no desfallecemos, pero debemos administrarnos conociendo nuestras limitaciones y conociendo nuestras prioridades. Gracias, gracias por la respuesta y algo que me quedó así como que marcado es que en el caso de estas esposas de pastores no lo desvincula, no nos desvincula ni les exime, ¿no? De esta tarea, ¿no? Que también es importante, pero también va de acuerdo a lo que usted estaba diciendo, ¿no? De acuerdo a, a que la prioridad, primero, como dijo al inicio, ¿no? Es mi relación con Dios, Ujú. luego con mi esposo, y esto ya va a ir el Señor, ¿no? Mostrándonos. Qué hermoso Así es. lo que usted comparte. Y entonces, ahondándonos ya más en el tema, ¿no? ¿Cómo se vería el servicio de una mamá con niños pequeños en la iglesia? Bueno, puede tomar múltiples formas, dependiendo de la edad de esos niños y de la disponibilidad de esa mamá. Pero se va a ver muchas veces desde su casa. Muchas veces ella se va a hacer una simple llamada telefónica o invitar a alguna jovencita a la casa o a alguna persona que venga a la casa y comparta con ella. Pero también pudiera verse como una mamá que hornea unas galletitas cuando ya los niños tienen edades de 7, 5, y coge a sus niños y va con las galletitas y se las lleva a una anciana de la iglesia que le va a hacer feliz que reciba a esa mamá con esos niños, porque no es que eso no tiene lugar, eso tiene lugar, pero tiene lugar bien organizadito. O sea, vamos a hacer esto para hacer esto, y en ese día de esa mamá se organiza. Esa hermana va a orar por esta hermana, porque va a necesitar eh, estructura y quietud para hacer esas cosas. Y tú me dirás, bueno, Patricia, pero es que hay mujeres que no son muy disciplinadas. No, yo creo que no es tanto, se requiere disciplina y se requiere orden, pero también se requiere un corazón que delante de Dios tú vienes, ¿verdad? En ese tiempo con el Señor, que es lo que te va a hacer fuerte, que es lo que te va a ayudar a enfrentar, a que tu esposo enfrente las presiones del ministerio, porque él necesita una mujer espiritualmente fuerte. Como decíamos, que fuerza y honor sea su vestidura, que ella pueda sostener ese, ese hombre a esa iglesia y ese ministerio en su rol, dentro de su parte, ¿verdad? Porque yo siempre pienso en ese ejemplo del Salmo 144, donde dice que las mujeres, sus hijas, las hijas de Sión, son como columnas labradas, como las de un palacio. Una columna sostiene así el techo, y en el techo vienen las presiones de la inclemencia del tiempo, pero esas columnas están cimentadas sobre esa roca que es Cristo. Entonces, esta mujer durante el día ve esa iglesia, ¿verdad? Sabe de la iglesia porque ella siempre que puede, que no tiene un niño enfermo, porque los niños se enferman mucho y a veces tiene que ausentarse de la iglesia por domingos. Cuando no se enferma uno, luego se enferma el otro y luego, o sea, eso es una realidad. Pero cuando ella está ahí, ella sabe, conoce las hermanas, conoce quién necesita esto, quién necesita aquello. Entonces, aunque sea una vez a la semana, quizás se estructura y sale, como yo te digo, con sus niños. Otras veces llama por teléfono y está pendiente de quién necesita qué, para estar presente en la vida de las hermanas de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. O sea que así es que yo pienso, no puede, ella no se va a ver todo el tiempo sirviendo en las reuniones de la iglesia, porque a muchas de ellas ella no va a poder ir, muchas veces de noche,
Las hermanas que tienen niños pequeños, aún siendo, no siendo esposas de pastores, no pueden ir, porque quizás los niños tienen que ya estar en la cama, que si se tienen que levantar temprano, necesitan horas para descansar, para dormir, a veces se turnan, va uno, va el otro, o sea que eso va a variar. Quizás tú me dices también más formas que yo misma, porque tú tienes niños pequeños y ustedes están viviendo esas cosas y ven cómo realmente luce en la vida diaria esa relación de esa mamá con niños pequeños y la iglesia. Sí, eh, bueno, también ahí, como usted dijo, ¿no? Cuando se enferman, pero también, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Como, por ejemplo, en algún momento me pasó, yo estaba enferma una época y entonces también eso como que crea hasta cierto punto como una especie de culpa si uno no está ahí, ¿no? En la iglesia apoyando, ¿no? Y entonces ahí es tan importante lo que usted está diciendo, ¿no? La prioridad, analizar cuál es mi prioridad. Y entonces, y delante del Señor, ¿no? Ir y decir, Señor, perdóname porque más bien yo estaba queriendo poner otra prioridad que no era la que tú querías, ¿no? Y más aún si mi esposo más bien, él es del sentir, ok, quédate, descansa y escuchar a nuestros esposos, ¿no? Ujú. Y a veces cuánto se falla en no querer escuchar a veces, ¿no? Y es cierto lo que usted también decía al inicio, como que ir desde el inicio nos va ayudando a poder ordenar las ideas como esposas, ¿no? Claro, y Eh, eso es una bendición. Si el esposo te dice, quédate, descansa, ya el Señor habló. Yo vivo corandeo delante de Dios y mis decisiones las tengo que tomar delante de Dios. Y qué cierto es lo que tú dices, que muchas veces fallamos, nuestros esposos dándonos las directrices, siendo ellos la voz que Dios está usando y la cabeza, el líder que Dios está usando para cuidarme. Y yo digo, no, yo quiero ir, porque tenemos una falsa sensación mal informada de que siento culpa porque no fui. No, yo tengo que estar clara. Por eso yo te decía, tenemos que estar claras de esas prioridades. Nosotras tenemos que constantemente renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios y no dejar que el enemigo nos acuse, porque es una etapa de la vida. Y es una etapa que pasa rápido, luego esos niños se incorporan a todo en la iglesia y luego ya tú también puedes ser un brazo de apoyo mayor en muchas áreas donde tú quieres estar. Y de acuerdo también a la personalidad, porque hay muchas hermanas que reciben mucha presión de miembros aún de algunas iglesias que le exigen a la esposa del pastor como si ella tuviera que llevar algunas características, cuando las características de Timoteo y Tito solo son para el hombre de Dios. Ella es la esposa de este hombre y su mayor ministerio es ser esposa de ese hombre y madre de esos hijos. Y lo que yo te decía, que ese hombre gobierne bien su casa, que salga de su casa con el corazón confiado en ella, sabiendo que tiene una mujer de Dios, una mujer con una teología sólida, sana, que no es una mujer débil, que enfrenta la vida con la fuerza y dignidad de una mujer que teme al Señor. Eso es su mayor aporte y eso es muy necesario y hacerle caso al esposo. Por eso yo decía al principio, la hermana Patricia puede decir muchas cosas, pero si el esposo te dice, tú de aquí no sales, tú de aquí no sales, mi consejo no está por encima de lo que él diga en la casa. gracias, hermana Patricia. Gracias por tantos consejos que nos están ayudando a poder ordenar nuestras ideas. A veces cuando oramos y decimos a nuestro Señor, decimos, Señor, ayúdanos, dirígenos, ordena nuestra confusión de ideas. Y es hermoso escuchar el consejo de hermanas mayores en la fe como usted, ¿no? Que nos ayudan a poder priorizar realmente cuál es el orden, ¿no? Y, y bueno, uno de los versículos
que en Primera de Timoteo habla sobre las esposas, ¿no? Si tuviéramos que analizar Primera de Timoteo 2:15, ¿cómo se aplicaría esto a nuestro diario vivir, ¿no? En el caso de, de las esposas que tienen que dar ese apoyo ministerial al esposo, ¿no? Lo leo, tú lo tienes ahí. A ver, Primera Timoteo 2:15 dice, sí. vamos a ver, yo lo tengo, yo creo que yo lo tengo. Y a ver, lo tengo aquí. Ujú, Dice, pero se salvará engendrando hijos, si ujú, permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice así. sí. Si tú te fijas, Emma, primero viene hablando de instrucciones generales para la mujer cristiana, pero el versículo anterior dice que Adán fue creado primero y después Eva. Y el 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y ahí dice, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. Hay una regla, ¿verdad?, para el estudio de la palabra de Dios, y es que cuando algo no está muy claro, hay que buscar los textos que están bien claros sobre eso. Y lo que está muy claro en la escritura es que la salvación no es por obra. O sea, ninguna mujer se va a salvar, ganarse el cielo por sus obras, ni por engendrar todos los hijos del mundo. Porque sabemos que la salvación es por la fe en Cristo y la muerte, su muerte en la cruz y su sangre derramada que perdonó todos mis pecados y que como Él murió, fue sepultado y resucitó, y eso es la base de nuestra salvación. Hemos sido justificadas por la fe y por eso tenemos paz para con Dios. Pero sí es cierto que ahí habla de que esta mujer fue engañada y dice que se salvará engendrando hijos, o sea, habla como de la maternidad. La Biblia, la versión de la Biblia textual dice que ella será preservada mediante la maternidad. Y yo no puedo dejar de ver que es como ocuparse de su papel principal en la vida. O sea, ella fue que incurrió en transgresión, pero Adán la llamó Eva, dadora de vida. Entonces, la mujer ahora, no solamente físicamente, porque biológicamente nosotras podemos dar vida, pero también la mujer es dadora de vida espiritualmente. Entonces, cuando la mujer se enfoca en ese llamado tan especial y particular de la maternidad, ya sea físico o espiritual, ella va a ser preservada de estar ejerciendo un dominio sobre el hombre, como habla ese texto un poquito ahí antes de que ella no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino sujeta a su esposo, desempeñando ese papel de dadora de vida. Ella es preservada en el contexto de su hogar, que es un lugar digno y a la vez hermoso. El lugar donde Dios la ha preservado y donde Dios la ha colocado. Y ahí, a través de esa maternidad, ella es cuidada, vamos a decir, de todos los ataques y de todas las cosas que ella sucumbió, porque Eva sucumbió ante el engaño del maligno. Y es como que estar imbuida en ese diseño divino de ser dadora de vida me preserva. Es como yo estoy haciendo el trabajo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo tengo hijos y yo estoy en mi hogar y tengo esposo, y si no estoy sirviendo a las mujeres y siendo madre espiritual en la iglesia, haciendo, yo estoy dando gloria a Dios porque estoy cumpliendo el propósito para lo cual fui creada, que es darle gloria a través de mi diseño divino. Sí, y justamente cuando revisaba la Biblia con el comentario MacArthur, Ujú, eh, justamente eso mencionaba, ¿no? No decía eh, preservar, pero sí un sinónimo, como que le mantiene en un lugar seguro, que ujú, justamente su es hogar. eso. Ajá. Ujú, Y también es justamente lo que usted decía, ¿no? Porque en ese proceso de santificación en el que estamos,
justamente la maternidad es lo que nos va a santificando, ¿no? Va Ujú, ujú. santificándonos a nosotras como mujeres. Oh, sí. Y me hizo recordar también lo que usted decía al inicio, el pastor John MacArthur una vez fue a un país y sí, lo habían malentendido de que era mientras más hijos tienen, pero no, de eso no se trataba, sino de que es esa tarea, ¿no? Esa tarea de madres que el Señor nos ha dado, no nos ha dado hombre, sino el Señor mismo, ¿no? Y que Amén. tristemente ahora se está dejando a un lado, ¿no? A veces. Claro, como usted dijo, hay casos en que ya los hijos están más grandes, pero cuando están todavía pequeños, esa es una tarea que el Señor nos está dando, son las flechas que el Ujú. Señor nos está dando, ¿no? Ese Y es tu que ministerio. Ujú. sí, sí, es el ministerio que el Señor nos da. Y se Y necesita, Emma, mucha concentración, consistencia, esfuerzo, tiempo para entrenarlos, para llenar sus mentes con la palabra de Dios, porque eso no es trabajo de la iglesia, eso es trabajo de la mamá y del papá en la casa, para enseñarles a pensar con un pensamiento crítico que discierne bíblicamente acerca de las circunstancias de la vida, para que en medio de todo esto que nosotros estamos viviendo, nosotros vivamos como mujeres con esperanza, que le estamos transmitiendo esa esperanza a nuestros hijos de ese gran Dios que nosotros tenemos. Como yo te decía, como dice ese texto de Proverbios, mujeres de fortaleza, mujeres de honor, que estamos arraigadas en la palabra de Dios, cimentadas en la palabra de Dios, y esperamos en el Señor porque Él es que puede salvarlos, pero nosotros clamamos y confiamos y esperamos, esperando que sea Él que ministre gracia, fortaleza, paz, y que nuestros hijos y nuestro esposo, como dice ese final de Proverbios 31, que su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos. Fíjate que no conocen, no dicen, conocen la mujer de este hombre, no, su trabajo de ella hace que él sea conocido. Él es el hombre de Dios, el pastor, el misionero, que es el esposo de esta mujer, es un hombre más dedicado, es un hombre conocido por su rol, pero porque tiene una mujer en esa casa que sostiene ese ministerio, no solamente de rodillas y en oración, sino con su arduo trabajo y labor del día a día, que se ve muy pequeñito, pero realmente es muy grande porque habla de una mujer de fe, una mujer de coraje, una mujer que está enfocada y cimentada en su Dios. Y así nosotros animamos, influenciamos a nuestros hombres, a los hombres en nuestra vida, para que sean hombres de valentía y para que anden conforme al llamado que son llamados. sí, sí, y qué hermoso poder transmitir esto a más mujeres, que podamos entender esto, las más jóvenes, que, que esto es lo que va a dar gloria a Dios, como dice Ujú. en Tito 2:4-5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Amén. Y, y, y sí, gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo, que es tan rico, que es tan hermoso, podamos estar compartiendo esto. Eh, y como para continuar en este tema, ¿cómo se puede organizar una esposa de pastor misionero cuando su esposo muchas veces viaja o es invitado a predicar y se tiene que ausentar de casa por largos periodos de tiempo, por ejemplo? Bueno, hace un ratito tú mencionaste ese libro de que hablaba de John Piper y de la mamá de Spurgeon. Yo recuerdo haber escuchado a John Piper decir que muchas veces su papá era como un evangelista itinerante y salía mucho. Y cómo, o sea, yo pienso que una mamá que está en su casa trabajando con sus niños, la diferencia ahora que el esposo está de viaje predicando es que ella sabe que Dios en este tiempo la va a dotar de ser papá y mamá por algunos días, ¿verdad? Esperando que no sean muchos.
porque hay cosas que son de la mamá y cosas que son del papá. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces había cosas ya que eran como más grandes que las que yo quería manejar. Y yo decía, cuando llegue tu papá, vamos a hablar, vamos a ver lo que dice tu papá, como para ya escalar la situación un poco más. Pero hoy en día también tenemos la tecnología y el acceso muchas veces que podemos, aunque ellos estén lejos, tenerlos cerca. Pero, por ejemplo, si todos los días la instrucción se hace un devocional familiar y se espera a papá para hacer el devocional, cuando papá no llega porque está ocupado, o papá está de viaje y anda en un viaje misionero, o predicando, o siendo entrenado en algún lugar, mamá sabe que ella debe asumir ese papel que le toca a papá. Y ese día ella lo hace. Claro, hay una protección que una esposa y madre siente sabiendo que el esposo está cerca, puede llegar a una llamada, que en ese momento tiene que descansar en Dios y decir, mira Señor, tú ahora eres todo porque en este caso, mi caso, por ejemplo, Eduardo no está, sé tú en el lugar de él, dame sabiduría, permite que estos niños aún se porten mejor que lo que normalmente se porten, porque yo estoy sola con ellos, líbrame. O sea, es una mujer que va a depender mucho más en oración del Señor y va a asumir cosas que en otro momento le correspondían al papá, cosas que del manejo de cada casa, que ella sabe que lo va a hacer, o que van a quizás venir familias de la iglesia que le van a meter una mano, la van a ayudar aquí, la van a ayudar allí, porque esa palabra que yo te mencioné al principio, que esta es una mujer con una mente sofrón, es muy importante. Es una mujer que tiene sano juicio, que tiene discernimiento. Eso es clave para una esposa de un líder, para una esposa de un pastor. Y a mí siempre me llama la atención que esa palabra se usa en los evangelios para hablar de este endemoniado que andaba, que se golpeaba, que andaba sin ropa, que estaba todo herido. Y cuando Dios le trae la mente a su sano juicio, cuando le da una mente sofrón, él se halló vestido y sentado en su juicio cabal, sentado, y esa es la palabra, a los pies de Cristo. Entonces, esta mujer tiene una mente clara, clara que se sienta a los pies de Cristo, escucha su palabra y como yo te decía, es una mujer de fortaleza. Se viste de fortaleza y dignidad y está anclada sobre la roca, arraigada en la palabra. Y así ella va a poder apoyar a su esposo en ese viaje y a la misma vez que la casa se mantenga en orden. Vuelvo y te cito ese proverbio, ese texto de Proverbios 31. El corazón de su marido salió confiado de viaje porque sabe que no dejó una loca en la casa. Porque si dejó una mujer que no es sensata, él finalmente no va a poder decir en la iglesia de Dios que él gobierna bien su familia. Entonces, es importantísimo que ellos dejen una mujer con una mente sofrón, una mujer en su sano juicio, arraigada en la palabra de Dios. Una mente sofrón. Me quedo con eso, eh, Ujú, en este pensamiento que usted hace tiempo había leído este libro de Adornadas, justamente, y ahí menciona, ¿no? Este texto. ujú, sí, Y sí, sí. Y bueno, también, como le mencionaba, ¿no? Ese libro de Tim Challies que yo creo que a veces como esposas esperamos de que el esposo sea el que dirija estos tiempos de estudio bíblico familiar, pero a veces como está en el libro este que leíamos de diferentes hombres piadosos, que sus madres fueron las que tomaron esa iniciativa, ¿no? De instruir a sus hijos porque sus esposos de repente no podían estar y qué importante es poder entender esto, de que es una manera de que apoyamos a nuestros esposos, ayudamos ujú, a que su corazón esté tranquilo, ¿no? Como usted mencionaba al final de Proverbios 31, el corazón de ese esposo está confiado, ¿no? De que es una mujer con una mente sofrón, ¿no? ujú. Y, y sí, qué importante es que también nosotras lo hagamos
para instruir en la palabra del Señor a nuestros hijos, ¿no? Como usted también mencionó, era como para hacer una mente crítica, una mente reflexiva, no solamente, eh, claro que es importante memorizar versículos bíblicos, pero también es importante llevarles a interiorizar esa palabra a sus propias vidas, ¿no? Que a veces son ejemplos de repente no tan complicados como el de un adulto, pero para sus vidas que ya está saliendo la naturaleza caída, aunque tengan 5 años, 3 años, pero ya se muestra su naturaleza caída, ¿no? Cuando juegan entre ellos y, y poder llevarles a Cristo, poder hacerles ver su pecado a la luz de la palabra. Y, y sí, es hermoso que como madres también, incluso si en caso el padre está pasando una prueba y ahí la madre con los hijos, poder estar orando y que luego más adelante vean cómo el Señor se glorificó en eso. Es testimonio para ellos, ¿no? Para los pequeños también. Así es. Fíjate cómo en la palabra de Dios está el ejemplo de Timoteo, cómo Timoteo tenía un papá griego. Y si Loida e Eunice hubieran esperado que el papá lo instruyera, Timoteo no iba a ser instruido desde la niñez. Y sin embargo dice, Timoteo, tú sabes que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hicieron sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y de quién quién lo instruyó a él, a Timoteo, siendo pequeño? Su mamá y su abuela, Loida y Eunice. Entonces es como yo digo, tú a tus niños les das comida. Bueno, el alimento espiritual, qué bueno si el papá quiere llegar y hacerlo. Pero también, como tú dices, qué buen alivio es para un papá que llega también cansado o agobiado, que ya tú, como mamá, tomaste la iniciativa, si es permitido, si es correcto, y le hiciste su devocional y oraron y los acostaste y ya papá llega y ellos se acostaron, ¿qué importa? Porque hay mamás que si el papá no lo hace, entonces ellas no lo hacen y es el alimento espiritual que deben recibir y que así como familia, como tú decías, orar y es un momento muy hermoso y es un privilegio poderlo dirigir también como mamá. Sí, sí, y también cuando se haga, que lo hagamos como para el Señor, ¿no? Sin ver si de Ujú, repente el esposo no ha podido hacerlo, porque también se da el caso en que, ok, ya yo lo hago, y de ahí puede eso más bien traer hasta discordia, ¿no? No hacerlo como para que, en el caso de la esposa, ¿no? No hacerlo como para que ya me vean, ¿no? Mis hijos, no. Y no recuerdo cuál de las hermanas fue, eh, me parece que fue Charo Washer la que decía, ¿no? Que uno lo tiene que hacer como para el Señor y esperando en el Señor en su tiempo, que el esposo, si en caso no tiene esa disposición de pastorear el corazón de sus hijos, esperar en el Señor para que eh, el Señor sea el que mueva ese corazón y no la amén. esposa. Eso deberíamos tener presente a veces las esposas, ¿no? Y bueno, nosotras como homeschoolers a veces todavía somos como que más, como que nos preocupamos más en eso, ¿no? Pero qué importante es lo que usted decía, ¿no? Con un espíritu sofrón, esperando en el Señor, esperando en que Él es el que haga la obra, ¿no? Ujú, Y bueno, de verdad que nos gustaría, yo creo, quedarnos a hacer muchas más preguntas y, y de repente un último consejito, si en caso alcanza un tiempito, un consejito. Nosotras en la comunidad Charlotte Mason somos un grupo de familias y las que estamos ahí
apoyando, somos madres, ¿no? Que, bueno, estamos involucradas en este ministerio. Y usted también está involucrada ya años en este ministerio de Aviva Nuestros Corazones, ¿no? Entonces, considerando que este trabajo en el que estamos involucradas entre mujeres cristianas, que venimos de diferentes backgrounds, de toda tribu, de toda nación, pero que juntas, ¿no? Queremos perseverar en este llamado delante de Dios. ¿Qué sugerencia nos podría dar para seguir avanzando con gracia, con sabiduría, para dar gloria a Dios y que como un grupo, ¿no? Sigamos bendiciendo a las familias que instruyen a sus hijos, ¿no? Bueno, saber, el número uno, que la vida cristiana es como el salmón, nadar contra corriente. Y mientras tú hablabas, me venía a la mente el texto de Hebreos 12. Dice que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Esa nube de testigos es esa lista de Hebreos 11, definitivamente de héroes y mujeres de la fe. Pero también son hombres y mujeres que han corrido la carrera antes y han corrido hasta la meta final fielmente. Entonces ese texto dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, no todo es pecado. Fíjate que hay cosas que hay que quitarse, que son pesos. Cuando tú corres una carrera, tú la quieres correr liviana, de ropa, para que nada te pese. Entonces, como grupo, que Dios les conceda ver qué cosas le pesan, de manera individual, como grupo, para darse ánimo, para darse aliento, para saber que estamos nadando contra corriente. Y después que nos hemos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, correr la carrera que tenemos por delante. Y me encanta que esa carrera está trazada por delante. Yo no conozco la ruta, pero ya hubo uno que hizo la ruta. Y la ruta que estamos corriendo ya está trazada. Son esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y entonces correr con paciencia esa carrera puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Sabiendo, como tú decías hace un rato, que esto lo hacemos para el Señor, no para nadie en particular. Que nuestra audiencia es uno. No pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser miles, pero es uno, porque es para el Señor. Y así, dándose ánimo unas a otras, sabiendo que corren contra corriente, sabiendo que es al Señor a quien sirven y que del Señor recibirán la recompensa. Los años pasan y cuando uno viene a ver, tú dices, wow, Señor, tú nos has mantenido fieles. Y poder pasar ese testigo de la fe a la siguiente generación y que ella siempre haya una generación que ame y sirve y dé gloria a Dios hasta, como dice el texto, hasta que la tierra sea llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Amén. Mientras usted decía eso, se me venía a la mente el coram deo, ¿no? El testigo es uno, estamos en Ujú. la presencia de Él en todo Sí, tiempo. así es. Y luego se me venía este versículo, bástate en mi gracia, Ujú. porque mi poder se perfecciona en la En la debilidad. debilidad. Amén. Y somos un grupo de diferentes lugares, pero el Señor es el que va perfeccionando, ¿no? La obra que ha empezado en cada uno. Amén. Muchas gracias por sus palabras, hermana Patricia, que nos han llevado en cada una de ellas poner nuestra mirada en Cristo, en perseverar en la fe y seguir cultivando estas disciplinas espirituales que justamente nos llevan a Cristo, ¿no? Más bien quisiera pedirles, por favor, podría orar por cada madre que es esposa de pastor, misionero o sirve en la iglesia local Sí, que va a estar amén. escuchando este audio. Amén. Oh Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre en esta tarde, darte gracias porque toda cosa buena, todo don perfecto desciende de ti, Señor, y este ha sido un buen tiempo. Gracias por Emma, gracias por todas estas madres
que son madres jóvenes, esposas de pastores, de misioneros, de siervos tuyos, Señor. Oh Dios, tú has dejado un diseño en tu palabra donde nos unimos, hombre y mujer, para servirte. Y tú sabes que ese lugar de servir a un siervo tuyo, de ser la esposa de un pastor, de alguien que cuida de tu grey, Señor, es un alto y sublime llamado. Yo te oro, Señor, por cada una de ellas, de estas que están escuchando y que escucharán, Señor, que tú las hagas mujeres arraigadas en ti, en tu palabra, que tú abras los ojos de sus corazones para que vean la grandeza de a quién sirven, Señor, la grandeza de ese llamado a ser esposa, a ser madre, a cuidar de sus hogares, la grandeza de las prioridades, donde tú eres lo primero, Señor, tu relación, su relación contigo, el estar cerca de ti, el conocer íntimamente, no el libro, Señor, sino el autor de ese libro. Que tú les des una mente clara para poder venir y ser ayuda idónea. Y que cuando Cristo, nuestro, nuestro todo, donde quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ocupe ese lugar, ese trono, donde ellas se rindan cada día, Señor, tú coloques todas las demás cosas en su lugar. Concédeles ser fieles a ese llamado, Señor, a ese ministerio que tú les has encomendado, que no desmayen, que resistan al enemigo, Señor, siendo obedientes a ti, a tu palabra, sujetándose a sus esposos, cuidando de su casa y de sus hijos, amándolos, Señor, amando a sus hijos, a sus esposos, y que el enemigo huya, oh Señor, que no gane ventaja, que ellas puedan seguir corriendo y nadando contra corriente, Señor, en este mundo, hasta que ese príncipe de los pastores aparezca y le dé la recompensa a sus esposos y a ellas por haber estado ahí como columnas, como ayuda, como soporte, Señor, adornando, como dice tu palabra, el Evangelio. Que muchos vean, Señor, esto y anhelen tener al Dios a quien nosotros servimos y amamos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia, por su Gracias a tiempo, ti, sus Emma. palabras. El Señor siga guiándoles en el ministerio para que lleguen a más mujeres, a centrar sus vidas en Cristo. Amén, amén. Un saludo para todas. Chao, chao.